Bienvenidos a otro capítulo de Ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Una realización de Infocampo en colaboración con Mujeres en Campaña. Un espacio donde les proponemos conocer a las mujeres argentinas de campo. Ahora los dejo con una nueva historia. Hoy vamos a conocer la historia, los sueños y desafíos de Gabriela Calamante. Nació en Capital Federal, se crió en Vicente López yendo a la escuela pública. Sus padres eran arquitectos y nunca tuvo un vínculo con el campo ni la ciencia. Eso sí, recuerda vacacionar mucho en el sur, con la casa rodante, y de aquellos viajes le ha quedado impregnado en el alma ese contacto cercano con la naturaleza. Le gustaban las ciencias, el arte y lo social, pero cuando hubo que decidir qué estudiar, se decidió por licenciada en ciencias biológicas. Es la primera camada que tuvo que hacer el ciclo básico común, el CBC en la Universidad de Buenos Aires. Años 80, la vuelta de la democracia. Se recibió, hizo un doctorado en el INGEBI, el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular de CONICET. Luego ingresó a INTA, se capacitó en Inglaterra, donde aprendió técnicas que luego trajo a Argentina. Actualmente es investigadora del Instituto de Biotecnología de INTA, donde trabaja hace casi 30 años. Su área de trabajo son los proyectos de investigación para el desarrollo de vacunas vectorizadas por pox y adenovirus. Casada, su marido es investigador del CONICET y docente universitario, tiene dos hijos de 17 y de 20. Hoy, en otro capítulo de Ellas Podcast, los invito a conocer esta linda historia de otra mujer que se animó al desafío rural. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que me tenés que explicar así simple para alguien que no conoce del asunto es qué es lo que haces vos, que yo lo dije recién, pero sobre todo, ¿qué es esto de las vacunas vectorizadas por poxvirus y adenovirus? Bueno, cuando yo ingresé en el INTA, allá lejos y hace tiempo, en el 97, a mí me habían puesto un desafío, porque era una cosa que recién empezaba a estar de moda, que se empezaba a usar en todo el mundo, que era hacer los vectores, se dice, de poxvirus para su uso como potencial como vacuna. Extrapolando las distancias y pensando que los vectores pueden ser distintos, es algo similar a lo que es la vacuna de COVID de Sputnik. ¿Sí? Ese es un Ujú. adenovirus, un tipo de adenovirus especial. Cuando yo empecé a trabajar con esto, ni yo sabía que era un vector viral. Un vector viral o una vacuna vectorizada es usar a un virus inocuo como transportador, por eso se le dice vector, Ujú. de un gen que codifique para una proteína de algún patógeno contra la cual queremos protegernos, ¿sí? Si Mm. nosotros hoy lo pensamos, yo siempre ahora uso, cada vez que doy las clases y todo, el ejemplo de la vacuna de Sputnik, que es, se usa el esqueleto de un adenovirus, que es el adenovirus 26, que es inocuo para las personas, y ese lleva el gen de la proteína Sputnik, ¿sí? Entonces, ese virus entra en alguna célula de nuestro cuerpo sin hacer infección, sin replicarse, sin diseminarse por el organismo ni nada, expresa esa proteína, la presenta al sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico responde y genera lo que se llama memoria, que es lo que queremos hacer con una vacuna, generar memoria inmunológica para que cuando nos expongamos otra vez a un patógeno tengamos protección. Cuando Se yo acuerde arranqué de tenía cómo defenderse. se acuerde cómo defenderse, ¿sí? Ahora, cuando yo entré, yo trabajaba en el INTA, con lo cual tenía que hacer vacunas para el sector agropecuario, no para personas, ¿sí? Mm. En Argentina en esa época pensar los desarrollos de vacunas humanas era absolutamente utópico, sí era factible para vacunas veterinarias, lo que era difícil era la tecnología, porque no existía ese sistema disponible. O sea, uno no era que compraba un kit y lo hacía en el laboratorio. Había que implementar la tecnología. O sea, el gran desafío que tuvimos nosotros en ese momento en el INTA fue implementar la tecnología, tener las plataformas funcionando para hacer distintas vacunas. Entonces, eh, yo no sabía nada del tema, fue empezar a buscar qué cosas estaban patentadas, qué no. Es antes de la era de genómica, no había mucha información genómica de nada. O sea, cuando uno se pone en esos momentos era muy distinta a la foto actual, ¿no? Que uno conoce mucho más de todo. Y la Entonces, internet y el acceso a la información no es lo que es ahora, no era. no, Entonces, mediados de los 90
No, nosotros Claro, teníamos una única computadora con internet en el instituto, con un cuadernito al lado donde uno reservaba turnos. Yo no me podía sí, claro, poner claro. 200 horas, y después había que ir a buscar los papers en papel. Entonces, Mm, la biblioteca más, en el INTA había buena biblioteca, yo a veces aprovechaba el INGEVI, que lo conocía, las revistas que estaban ahí, pero la mejor biblioteca en ese momento era la de Campomar, hoy el Instituto Leluar. Entonces, había que irse a esos lugares, leer. No teníamos ni plata para las fotocopias en esa época, estaba absolutamente desfinanciada la ciencia, era el momento en que Cavallo nos había mandado a lavar los platos, así que a estábamos la B. en el horno. Entonces era tomar notas y empezar a ver con qué trabajar. Y después yo me juntaba con quien era el director del centro de ahí de Castelar, que era el doctor Eduardo Palma, a discutir por qué camino ir. ¿No? Entonces Mm, decidimos por qué vía ir. Entonces nosotros empezamos a trabajar con unos vectores de poxvirus que se llama, basados en el virus Canaripox, que era un virus de aves, de canarios, de una cepa atenuada, que no causaba enfermedad en los canarios y que podía ser usado en humanos, porque había reportes recientes de que se habían usado. Entonces es cómo consigo el virus, a dónde lo voy a buscar, cómo hago los recomendantes. Bueno, todo eso fue mm. una odisea, como Sí, decimos sí, nosotros, sí. pero bueno, poquito a poquito se pudo. El INTA tiene un, unos sistemas de, no sé cómo se dice, sistemas de capacitación de profesionales en el exterior, con lo cual yo apliqué a esos programas de capacitación en el exterior y fui a un laboratorio en Inglaterra donde ese laboratorio estaba trabajando en la secuenciación de otro virus parecido al que tenía yo y bueno, yo fui ahí a hacer algo que acá no hacíamos, que era la Mm. secuenciación automática. Entonces era Che, como aprovechar un montón de cosas nuevas. te quería preguntar de ese viaje, lo tenía apuntado ahí más adelante, pero justo lo mencionaste. Después vamos a hablar de los viajes en casa rodante, ahora después de esto, pero porque acá vamos y venimos en el tiempo. Eso es lo divertido. ¿Qué te quedaste en lo personal de ese viaje? No, no en lo profesional, sino en lo personal. ¿Cuánto tiempo estuviste y qué te quedaste de ese cambio? No sé cuántos años tenías cuando viajaste. Yo tenía, ¿qué tendría en ese momento? 30 años, una cosa así, más o menos. Em, Yo viajé 3 veces al mismo laboratorio, la primera vez 3 meses, al año siguiente un mes, 2 o 3 años después 2 meses más, siempre ajustando Sí. la plata, viviendo en los albergues de estudiantes o en casas de familia o en eso, porque uno después aprovechaba los fines de semana para pasear también, ¿eh? No era solo, Ujú. no era solo trabajo. Yo tenía un hermano viviendo en Londres, esto era en un pueblito muy, muy chiquito cerca de Oxford, así que yo a veces iba los fines de semana a Londres y lo visitaba a mi hermano o iba a pasear con mis amigos de allá. Yo tuve la suerte de que caí en un grupo de una gente maravillosa. O sea, yo es el día de hoy que aunque ya no hablamos de trabajo, sigo en contacto con la persona que era mi jefe allá, Ujú. Mike Skinner, porque realmente uno estableció un vínculo muy bueno y con el quien era su mano derecha, Steve Laidlaw, también sigo en contacto, así que nos seguimos por redes, nos mandamos mensajes, vemos cómo crecen nuestros hijos, chusmeamos. Es más una relación social que mantuve con ellos, que eran ingleses, era muy Mm. difícil entrar en hacerse amigo de la gente inglesa por su personalidad cerrada. Por otro lado, mientras yo estaba ahí, también conocí a una investigadora cubana del CIGB de La Habana. Y bueno, nada, y con ella sigo al día de hoy amiga. Incluso hemos logrado a través de la Universidad de Moreno que venga hace unos años a dar unas capacitaciones en genómica acá y seguimos en absoluto contacto con ella, sí, mucho más cotidiano también por lo latino, ¿no? O sea que Ujú. uno es. Sí, claro, claro. Entonces, yo ahí aprendí un montón en lo técnico. Usé equipos que acá no podía usar. Avancé el trabajo de una forma que acá hubiera sido imposible hacerla y volver y tener todo ese conocimiento y sobre todo durante los primeros años los contactos con las personas que conocen, como decimos nosotros, la mesada, porque los papers son los papers, pero uno no reproduce lo que está en los papers tan fácilmente. Entonces, tener los protocolos de mesada, sentarse al lado de la gente que hace las cosas, mirarlo, tomar nota y después venir acá para que
no sé, hacer los cultivos celulares. Yo no los hacía Osvaldo Zabal, que era un colaborador nuestro de un instituto de ahí que está al lado de nuestra biotecnología, que es el de virología, que es el experto en cultivos, y yo le decía, Osvaldo, hacen esto, mirá, y me decía, saca fotos. Entonces era tratar de traer las cosas y él después adaptar lo que uno había visto con lo que él sabía hacer y empezar siempre a trabajar, como decimos nosotros, en equipo. La ciencia no se hace sola, la ciencia se hace en equipo. En los equipos se establecen relaciones humanas, esas relaciones, cuanto más sinceras, fluidas, menos egoístas y sean, en general son las que perduran y son Mm. las que uno sostiene a lo largo del tiempo. Entonces, para mí fue muy lindo también ver en un lugar que era catalogado como un instituto de excelencia, que nosotros no estábamos tan lejos. Realmente yo creo que lo que nos sorprende a nosotros los investigadores cuando vamos al exterior es ver que acá no estamos tan mal. A veces lo que tenemos somos que somos multitasking, tenemos que hacer un montón de tareas al mismo tiempo que por ahí allá los resuelven los administrativos, los técnicos, los apoyos, y acá los tenemos que hacer nosotros. Mm. La velocidad en la que conseguís los reactivos, o sea, vos pedís un reactivo a la mañana y a las 2 de la tarde lo tenés. Acá por ahí te demoran semanas en traerte un reactivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno veía de grandes diferencias. Pero a mí lo que, para mí también fue muy rico desde lo humano, ¿no? O sea, eh, con los técnicos y la gente, yo estaba como en una generación rara, porque no era ni tan grande como los jefes de grupos en ese momento, ni tan chicos como los doctorandos o Claro. postdoctorandos, pero yo les enseñaba a los doctorandos de él cuando veían que hacían cosas o venían y me preguntaban los técnicos. Allá los technicians son profesionales también, entonces tienen otro conocimiento, otras ganas de progresar. Entonces era como establecer vínculo y de repente decir, bueno, vamos este fin de semana, no sé, a conocer Bath. Entonces nos poníamos de acuerdo quienes tenían auto de ellos, armaban el grupo y nos íbamos a pasar el fin de semana a un lado, cerca, conocer, volver. Entonces, Mm. todo ese tipo de relaciones también fueron muy ricas, ¿no? Che, y te quería preguntar, ¿cómo hoy, cómo está catalogado, también a partir de esto que me contabas, cómo está catalogado hoy el científico argentino de lo que has podido, de lo que sepas, del contacto que tenés en el mundo? Nosotros los científicas y científicos argentinos somos sumamente bien valorados, porque tenemos una virtud, que primero tenemos muy buena base científica, académica, ¿no? Nuestras carreras universitarias son mucho más largas, estamos actualizados en las lecturas, estamos actualizados en las temáticas, somos buenos con las técnicas y somos buenos para resolver cuando lo convencional no funciona. O sea, porque acá nos enfrentamos con eso, que nos faltan cosas, que no tenemos las cosas, que nuestro equipo no es igual al que aparece en una publicación y cómo lo tenemos que adaptar. Toda esa flexibilidad que nosotros manejamos, eh, creo que es sumamente bien valorada. Y yo siempre digo, bueno, hay personas y personas, cuanto más solidario sea uno, menos egoísta sea uno, más sepa compartir y todo, en general es más fácil establecer esos vínculos. Yo hablo principalmente por lo que más conozco, que es el área de Europa. Estados Unidos es sumamente competitivo, o sea, en Estados Unidos hay personas que pertenecen a los mismos grupos de trabajo, que hacen la misma tarea, a ver quién llega primero, o sea, es otro ritmo de competencia, sobre todo en los doctorandos, que yo eso lo conozco por amigos míos de cuando yo estaba entrando al INTA, que se habían ido a Estados Unidos. Pero bueno, nada, lo que uno tiene es muy buen background, muchas ganas de trabajar, sabemos lo que nos cuesta llegar a esos lugares, entonces uno le dedica muchísimas más horas, o sea, está Mm. muchísimas horas en los laboratorios. Mm. Y eso también se nota y se valora. Mm. Bueno, arrancamos de atrás para adelante, no, de adelante para atrás, porque ahora quiero ir a tu infancia. Sí. Aquellos viajes, una chica que nació en Vicente López, bueno, que tenía esos viajes, ese contacto con la naturaleza. ¿Qué te acordás de eso? Si hay algo de eso que después hizo que eligieras
ese camino que elegiste en la licenciatura de Ciencias Biológicas? ¿Cómo recordás primero, digamos, eso de la infancia y después esa elección? Sí. Bueno, para mí la casa rodante era como lo natural, ¿sí? Porque nosotros siempre nos habíamos ido de vacaciones en casa rodante. La casa rodante la armó mi papá y un amigo que también tenía una familia, nosotros somos tres hermanos, eh, con otro amigo de él que también tenían tres hijos, más o menos de la misma edad de nuestra. No había casa rodante para tres, o sea, siempre tenían doble cucheta, entonces el Mm. tema era cómo hacías con tres pibes para irte en casa rodante, entonces habían comprado la estructura de la casa rodante y la armaron ellos. Entonces, tener eso en la puerta de casa, verlos trabajar, o sea, para nosotros era, yo creo que todo el mundo se iba en casa rodante de vacaciones, o sea, viste esas cosas porque es como tu realidad, o sea, no se te ocurre otra cosa. Y bueno, yo creo que este amor por la naturaleza, vamos a decirlo así, uno lo fue incentivando desde muy chico por mis padres, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá eran arquitectos, o sea, estaban sumamente volcados también a toda la parte artística, que mira esto si lo ves si este paisaje lo ves en un cuadro no te lo crees si es real, o sea, mirar eso, mirar los colores de los cielos, los colores de las montañas, los animales, ¿no? Y siempre esa ventaja que tenía en esa época la casa rodante, era otra época, era muy tranquilo, era muy seguro, uno paraba donde quería, donde le gustaba, donde encontraba un lugar lindo. Y era eso de sentirte en contacto con la naturaleza, ¿no? Siempre había un dicho de mi mamá que nosotros la cargábamos, que era sentir la energía cósmica, que era ponete Mm. descalzo donde estuvieras, en la playa, en una montaña, en un lago, sobre pie. A veces la energía cósmica te hacía bolsa a los pies y era, ¿viste? ¿Era un chiste o no? ¿Qué energía cósmica estamos hablando? ¿No? Entonces era como esta cosa del vínculo, ¿no? Y de disfrutar el silencio, la desconexión, la no locura, o sea, eh, y bueno, y eran esas cosas. El único que manejaba era mi papá, que tenía una estanciera y tiraba la casa rodante. A veces íbamos con la otra familia amiga nuestra, a veces no. Y era ir viendo, ¿no? O sea, mi papá era fanático del sur. Entonces, no sé, empezabas por las grutas. Entonces, cuando bajaba la marea era siempre, yo no sé si era para entretener a la tropa, como digo yo, que era, teníamos todos los pibes que había que entretenerlos, que era, busquen esto, fíjense si encuentran puntas de flecha cuando estabas en un lugar así, revisa, qué sé yo, eso yo siempre digo que era como hacer snorkeling seco, que era cuando en las grutas uno bajaba la marea y caminaba entre todos los lugares, era Claro. ir descubriendo los bichitos que había ahí. No tenías que tocar, o sea, no había que tocar nada, no había que llevarse nada, no había que romper nada, ¿no? Yo justo lo decimos en estos días que vemos que salió en las noticias de una persona que sacaron a un delfín y se les murió. O sea, uno no admirabas la naturaleza, la mirabas, pero no interferías. Pero eso nos lo Mm. enseñaron desde que éramos chiquititos, y no era en esa época que uno hablaba de eso, era como el respeto que uno tenía, no sé cómo se dice, ¿no? Mm. Y a nosotros nos enseñaron eso. Y era como el disfrute. Y de repente, no sé, terminabas en pirámides y estabas en pirámides y disfrutando. Y mi papá agarraba el auto y decía, bueno, nos vamos para la zona de la montaña. Pum. Se subía, nos íbamos para la zona de la cordillera con la casa rodante. Entonces, era esa libertad que te daba, la comodidad que te daba. Yo también recuerdo una cosa que ahora cuando la pienso me mato de risa, porque ahora es sumamente común, que era que como uno no podía llevar fruta y verdura al sur, era cuando llegabas al Alto Valle de Río Negro, ellos entraban, dejaban la casa rodante en alguna estación de servicio y empezaban a meterse entre las chacras a ver quién vendía fruta y verdura. Y era entrar en las chacras, hablar con la gente, por ahí perdías, no era perdías, porque disfrutabas todo el día, se sentaban a tomar mate con la gente, les preguntaban, y te llevabas el cajón de manzana, el cajón de peras, algunas hortalizas, o sea, le comprabas las verduras frescas Mm. para el tiempo que uno iba a estar después de vacaciones en el sur, ¿no? Y esa cosa yo la pienso ahora que es como sumamente normal, y en ese momento no era tan común, porque vos de repente ibas y el productor decía, no, yo no vendo, o sea, vendían a otra escala, no a la escala Sí, claro, de un claro. tipo que le golpeaba la puerta y decía, che, ¿venden algo? ¿No? Y era irse metiéndose en las chacras, que yo tengo siempre esa imagen de los álamos altos, Las protegiendo los cortinas de álamo. frutales, sí, sí, ¿no?
¿no? O sea, yo soy bióloga molecular, entonces a veces mucho de agronomía no sé, pero viste, a nosotros nos explicaban que eso era por el viento, para proteger. Entonces, viste, esas cosas que uno les va entrando así Mm. por todos lados. Sí, sí, qué Y bueno. nosotros Bueno, disfrutamos un montón todo eso. ahí tenés lo que vos me decías cuando preparábamos la nota, de lo artístico por un lado, que lo de tus viejos, lo social también ahí y la naturaleza, todo, todo mezclado. Y vos cuando tuviste que decidir qué estudiar, esos 18 años que son fatídicos, porque uno tiene 18 años no sabe mucho qué quiere hacer para toda su vida aparte. O es difícil, ¿no? Em, ¿Vos tuviste dudas tuviste como, tenías un plan B o alguna idea de un plan B o ibas para ahí No, no, firme? yo fue, en mi casa creció, yo soy la segunda, somos tres hermanos, son dos varones, yo soy la del medio. Creían que yo iba a ser fácil porque yo era buena alumna, era escolta en el colegio, tenía buenas notas, la psicopedagoga del colegio se volvía loca conmigo. Yo lo aprovechaba porque me sacaba de clase para hacerme test y yo aprovechaba porque me iba de la clase, porque decía, no puede ser que no te dé nada para, no se sabe qué te gusta, todo está mezclado. Bueno, en esa época para ver qué estudiar había una guía naranja así gigante de UDEVA con todas las carreras y era, yo tengo la imagen de estar sentada con mi papá y con mi mamá, pasar hoja y hoja y hoja. No, no, no. A ver, de chiquita yo creí que iba a ser veterinaria porque era fanática de Dactari, que era una serie de Mm, esa época, que eran sí. unos tipos que estaban, unos médicos veterinarios que estaban en el medio del África rodeados de todos animales salvajes buenos, digamos, y que curaban a todos los animales. Bueno, nada, yo creí que, pero después me avivé que dije, no, yo no puedo ser veterinaria porque no puedo ver un animal despachurrado. Entonces era, terminábamos la guía y mi papá me dice, no puede ser, empecemos de nuevo, no puede ser que nada te guste. Y empezamos otra vez. Y de repente yo digo, eh, yo quiero ir a Ciudad Universitaria. O sea, yo vivo en Vicente López, Ciudad Universitaria es hermosa, está al lado del río, tiene mucho verde, no tengo que ir a Capital. ¿Qué se estudia en Ciudad Universitaria? O sea, cuando nosotros a veces hablamos, a veces lo que a veces cuando a mí me invitan a dar charlas con chicos de quinto, sexto Sí, que están año, decidiendo. diciendo, yo les digo, chicos, les digo, uno no es que nace con esto de yo voy a ser así, uno va construyendo su rumbo. Si vos me decís, vos creías que ibas a hacer esto que hiciste, no, no tenía ni idea. ¿Lo disfrutaste? Sí, con frustraciones, con enojo. Pero bueno, en ese momento yo elegí Ciudad Universitaria porque me gustaba el lugar. Yo quería estar horas ahí, si iba a estar encerrada, poder salir y estar al aire, ver el río desde las barrancas del edificio de ciudad. Y ahí uno empezó a ver, bueno, ¿qué se cursa en Ciudad Universitaria? Arquitectura no, ya está, tachada, dos padres Diseño arquitectos, una gráfico hermana estudiante. tampoco. Creo que ni existía diseño en esa época. Yo creo que era solo arquitectura y urbanismo. Creo que diseño vino después. Física y matemática no tenía ni idea qué era, ¿no? Y dije, biología, bueno, sí, dale, biología, Jacques Cousteau, decía yo, ¿no? Como diciendo, a mí me encantaban los documentales de Jacques Cousteau, dije, bueno, vamos por la biología marina, listo, allá vamos. Hice todo el CBC, los primeros años de la facultad, sin saber qué hace un biólogo, o sea, yo no Sí, tenía ni aparte idea. es Y a mí me preguntaban qué difícil decía, porque los primeros años en general de todas las carreras son muy generalistas, son muy generales. claro, Entonces, me pasa que hablo probablemente con agrónomos, con veterinarios, que entran a la carrera y dicen, esto es, pero yo quiero ir al campo. Ni para, ¿qué campo? Para un poco. Y comunicación social, yo estudié comunicación social también en la UBA, etcétera. Pasa lo mismo, ves semiología, vos decís, yo quiero escribir, quiero entrevistar a alguien. Pará, flaco, faltan como 2 o 3 años para eso. Bueno, pasa eso encima, si uno no está sí. muy decidido es difícil, porque Y no... nosotros, yo siempre insisto con que somos primera camada de CBC. Primera camada de CBC tenía su ventaja que era el ingreso, vamos a decirlo así, sin examen a la Universidad de Buenos Aires, que era genial, pero tuvo la desventaja que biología les pasó de tener una matrícula de 20 alumnos a tener 350. O sea, no estaban preparados. O sea, como decimos nosotros acá, los cambios en educación que hay que hacerlos, pero hay que hacerlos planificadamente, ¿no? Entonces, vos de repente te ibas a inscribir en las materias y no había cubo. Claro, los tipos estaban desbordados porque les caían hordas de pibes, ¿entendés? Mm. Y tenían el mismo cuerpo docente, la misma disponibilidad de aulas.
pero 350 en vez de 30, ¿no? Entonces Mm, tenían que sí. abrir turnos y turnos y turnos, porque decían, bueno, no nos dan los microscopios, no hay tenemos Mm, tantos. CBC te meten 200 pibes en un aula y no les importa, porque el CBC era un filtro en esa época también, creo sí, que como sí. ahora, ¿no? Eh, que yo a veces siempre digo, piensen que el CBC es desde ese año 85, no cambió nada en su concepción. No puede ser que no nos hayamos ayornado en las universidades. Después nos quejamos porque baja la matrícula de la UBA frente a otras universidades del conurbano. Y bueno, tienen otras opciones más Sí, interesantes también, sí. ¿no? Che, Eh, te quería preguntar, ¿por qué has ido desandando también un camino en la militancia política? ¿Te seducen esos espacios de construcción colectiva? ¿Estás en la pinta? En la parte de género, igualdad y demás. Y yo siempre les pregunto acá, bueno, ¿cómo analizan o cómo ven o cómo han transcurrido o sentido el desandar de la mujer en el medio en lo que hace cada uno, cada una en este caso? Bueno, ¿cómo lo ves yo, vos? sí, yo en lo personal, ay, se me empiezan a volar los pelos. Yo en lo personal me tuve que aprender primero a deconstruir yo, ¿no? O sea, yo había un montón de cosas que tenía sumamente naturalizadas, ¿no? Y siempre creí que tenían que ser así porque tenían que ser así y ni me las planteaba. Cuando uno empieza poco a poco a meterse, a charlar, a indagar y todo, decís, bueno, no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, muchos de nosotros decimos, bueno, para las mujeres científicas todo es igual porque CONICET te evalúa igual, este te evalúa igual, y no es igual. Porque cuando el pibe se enferma, la que nos quedamos en casa somos nosotras, las que a veces relegamos las carreras en función de la maternidad, de maternidades que uno disfruta, no es que no disfruta, ¿no? O sea, yo fui mamá grande, eh, pero también nosotros teníamos la inestabilidad de las becas, no sabíamos cómo íbamos a afrontar el subsistir, entonces hasta que uno no tenía un cargo estable no sabía si hacer o no hacer una familia. O sea, yo creo que eh, cuando uno se aleja y mira para atrás, vemos que las mujeres que en ese momento habían llegado a tener cargos de poder, eh, querían que nosotros sufriéramos lo mismo que habían sufrido ellos para llegar ahí, ¿no? O sea, si yo Mm, lo hice, vos podés, que es la típica, si yo lo hice, vos podés. Yo creo que todos podemos. A mí lo que me preocupa es cuando nosotros por ahí vamos a dar un concurso, que esto a mí no me pasó hace muchos años y yo cuando me pasó me quedé helada, pero como uno está en un concurso no le contesta a la persona, un concurso en INTA me pasó, que un consejero del Consejo Directivo Nacional de INTA me pregunta, si vos tuvieras este cargo, tendrías que viajar mucho por el país, me dice, ¿y tu marido te sabe de esto? Como diciendo, como si mi marido me tuviera que dar autorización para que yo haga algo, ¿no? Y vos decís, yo no le contesté porque soy educada y porque estaba concursando, y no tampoco me lo quería poner en contra, pero su pregunta fue ofensiva, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros fuimos aprendiendo, las mujeres, digamos, y las diversidades, a hacernos valer. Para mí, la única forma de hacernos valer es colectiva y no individualmente, como todo. O sea, es imposible conquistar derechos individualmente. Los derechos se consiguen con luchas colectivas, ya sean los derechos laborales, los derechos mm, humanos, lo que fuese. Entonces, a mí lo que me interesa siempre es eso, la igualdad de oportunidades y trato. ¿Sí? Nosotros en el INTA llamamos igualdad de oportunidades y trato, ahora la palabra género está absolutamente mal vista, entonces no podemos hablar de género, pero sí de igualdad de oportunidades. Ser equitativos, ¿sí? No solo igualitarios, porque a veces un cupo no garantiza que haya equidad en la distribución de trabajo, cómo se organizan los grupos, cómo se progresa en esos grupos, cómo se ven las miradas hacia adelante, ¿no? Entonces, yo tengo una personalidad muy frontal, entonces yo soy sumamente frontal, entonces yo voy al choque siempre, que tampoco es bueno. mm, Entonces uno también tuvo que ir aprendiendo eso, en qué momentos hay que ir al choque y en qué momentos no. O sea, todo eso
cuando yo hablo de deconstruir y reconstruir, tiene un poco que ver con eso también, ¿no? O sea, mm, yo creo que yo tenía un montón de cosas sumamente naturalizadas que estaban mal y que uno tuvo que aprender a hacerse valer. O sea que todos podemos acceder a todos los cargos, todos tenemos los mismos conocimientos, porque, qué sé yo, a nosotros nos ha pasado, vos te presentabas a una beca y si se presentaba un varón, ya sabías que vos tenías la de perder, porque mm, vos te podías embarazar. Ahora, vos en ese momento ya sabías que era así, bueno, y te la fumabas. Hoy no, hoy decías, no, no es así. O sea, mm. ¿por qué? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Bueno, llegamos a esta parte del ping-pong, nos queda un ratito todavía y no quiero dejar de preguntarte por qué significa el deporte en tu vida. Hiciste hockey, pádel, natación, ahora running también. ¿Qué podrías decir que significa o qué hace en tu vida, en tu alma, en tu cuerpo el deporte? A mí el deporte me encanta desde chiquita. Nosotros íbamos a un club cerquita de casa y era esa barrita del club que anda, club de barrio de aquí para allá, que tenés en el armario la raqueta de tenis, la malla. Entonces ibas a la pileta, de repente íbamos todos al frontón, de repente pedíamos la pelota, íbamos a jugar al básquet, de repente si llovía nos metíamos en la cancha de pelota paleta a jugar, ¿sí? Y era toda la barrita así que íbamos de aquí para allá en el club. Y de repente empecé a jugar al hockey. Porque mis hermanos empezaron a jugar al rugby en un club, entonces yo empecé a jugar al hockey, ellos dejaron pues no les gustó y yo seguí. Ellos hicieron otros deportes después, ¿no? Pero bueno, nada, a mí el deporte me encanta, me lo disfruto un montón. El hockey para mí, yo dejaba la vida por el hockey, o sea, yo en la época de la facultad que estaba jugando en GEBA, en la primera de GEBA era, teníamos examen en los sábados, era dar el examen contra reloj, porque tenía que llegar al partido, ya iba vestida con la ropa de hockey que no se usaba andar deportivo en esa época. Eh, me encantaba jugar, me encantaba el deporte en equipo, yo lo disfruto mucho, sobre todo ahora de grande, me doy cuenta que es el despeje, o sea, es mi cable a tierra el deporte. El deporte es a mí lo que me saca, como digo yo, de la locura. Podría ser un psicólogo, podríamos decir Ah, así. ah, ¿No? Es lo que me permite descargar. Entonces es siempre buscar algo. Cuando se puso de moda el pádel, era, primero era el disfrute con amigos, porque de repente era, te juntabas un día en una cancha de pádel y era, alquilabas una cancha, pero éramos 200, entonces ibas jugando un rato cierto tono y charlando y sí. boludeando. Y después a veces ibas a jugar partidos con gente que jugaba más fuerte y era solo el partido. Yo siempre cuento que cuando entré al INTA, que yo me pasaba horas y horas leyendo, me pasé casi un año leyendo para poner a punto y arrancar la línea de investigación, o sea, era mucha lectura. Cuando a unos compañeros míos que iban a veces al mediodía a jugar al pádel cerca les faltaba uno, me llevaban a mí. Entonces sí, me hice amiga. Yo con el deporte me hacía también, es un vínculo de amistad. Cuando estuve en Inglaterra, venía un fin de semana de jornadas deportivas y tenían que hacer equipos mixtos y me invitaron. Y a partir de eso me hice amigo de un montón de gente, pues me decía, me falta uno en vole. ¿Cómo eran todos maletas? No, uno no es bueno en todos los deportes, no es que seas excelente en los deportes, ¿no? O sea, uno era uno del montón. Lo que hacía era te divertías, la pasabas bien, sabías jugar. Y bueno, después empecé natación porque con los chicos chiquitos aprovechaba mientras ellos estaban en el jardín o algo así, esa horita temprano antes de empezar a trabajar, ir a hacer natación. Después en natación, siempre hay algo que te lleva a más, y súmate al equipo, y esto es competir contra vos mismo. Digamos, la parte de la competencia, como digo yo, pura y dura, la hice en la época de hockey. O sea, Mm. viajábamos, hacíamos giras, era matarse por ser campeones, por ascender, cuando ascendimos a primera A, bueno, todas esas cosas que era la locura de ganar. Y después ya los deportes tipo natación y running que estoy haciendo ahora es más competir contra mí. O sea, es contra el sedentarismo, las horas sentadas, el despeje de la cabeza, el no pensar en nada, A en veces te integrar pasa equipos. que en el running, cuando es por ahí una tirada más larga, no sé cuánto corres, pero que la cabeza llega a un momento en el que quizás encontrás alguna solución entre comillas, a algo que le venías buscando la vuelta, y en ese momento que no sé, que la cabeza se oxigena de una manera o que saca otras cosas, encontrás la resolución de algo.
o la Sí, punta del ovillo de algo para después. sí, a mí me pasa un montón eso. Me pasa un montón. Eso en general me pasa al principio, cuando empiezo a correr, que digo, al principio voy pensando, voy a hacer esto del entrenamiento, ¿no? Vamos por acá, vamos por acá. Y de repente mi cabeza se va y vuelve, se va. Y por ahí se va la parte de trabajo, por ahí se va la parte personal, y lográs resolver pequeñas cosas. ¿Y por qué no encaro esto por este lado? Porque, o por ahí digo, pero podríamos llevar el proyecto por este lado. No, o sea, como Sí, que claro, claro, empezás a claro. acomodar cosas que por ahí pueden ser ideas locas que después tenés que construir, ¿no? O sea, pero son esos Sí, sí, es la punta del hilitos ovillo. de lo que uno empieza a tirar. Y después cuando por ahí, como decimos, las tiradas más largas, hay un momento que la mente se me pone en blanco. Ahí ya no pienso en nada, 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 nada. Pero sí, sí, sí. Como digo yo, eso de parte del. A ver, nosotros, yo no sé si son todos los trabajos así, yo estimo que sí, porque uno es una persona que es responsable en general con el trabajo, no es que uno cierra y se fue y no piensa más, a uno la cabeza le sigue dando vueltas, y en general resuelves más los problemas cuando no estás sentado frente al problema. O sea, Mm, cuando te das esos espacios de o charlas, o como digo yo, de correr o de nadar, porque en la pileta también me pasaba eso mm, cuando hacías los entrenamientos largos. Y ese es ese salir del lugar y encontrar que te vuelva, porque te vuelve como un bichito, ¿eh? Uno no lo va a buscar, no es que empieza a mm. correr diciendo, ay, voy a resolver tal cosa que no me sale, pim, pim. No, o sea, uno de repente dice, ay, podríamos ofrecerle esto a esto, o ver cómo armarlo, ¿no? O sea, uno a veces resuelve cómo armar un equipo o por dónde arrancar en los experimentos o sumar un grupo más en un experimento para sacar un dato extra que antes no se le había ocurrido. Y ahí es donde vos después llegás y mandás el WhatsApp rápido, diciendo, che, ¿qué les parece? Sí. Bueno, también otra forma de despeje que tenés en la parte artística. Me dijiste que en una época hacía cerámica, mosaicismo más acá en el tiempo. Esa parte artística también te despeja. Sí, sí, sí. Eso, yo de muy chica hice cerámica con una amiga de mi mamá, muchísimos años, me encanta. Lo disfrutaba un montón, aprendíamos un montón. Fue muy gracioso cuando vaciamos hace poco la casa de mi mamá, después que se vendió, que fallecieron y qué sé yo, es encontrar piezas también que uno había hecho hacía 1000 años. Y después de grande, como tenía la mamá de una compañera de mi hija que daba clases de vitrofusión, una vez en una exposición vi que hacían cosas de un material que se llama pasta piedra. Entonces primero empecé a hacer eso con pasta piedra, que es como un cemento que queda muy raro porque es como una cosa artística, pero hecha como en una base de cemento, entonces queda como muy rústico. Yo soy muy mala con las terminaciones, o sea, yo no soy prolija, o sea, soy sumamente desprolija. Entonces esas cosas que pueden ser más rústicas en general van mejor. Y después mi marido hizo un estanquecito con unos peces acá en el fondo de casa y una amiga me manda una foto y dice, mira lo que vi. Entonces me manda como una piedra con una rana en mosaico y no sé qué. Y yo dije, ay, qué lindo, lo podría hacer. Entonces le pregunto a mi amiga, que es la que hacía vitrofusión, si era difícil hacer mosaicismo, porque ella hacía mosaicismo. Me dice, no, me dice, es fácil, ¿no? Me pasa las herramientas, compro las venecitas y empecé y lo hice. Me dio unas clasecitas ella, me enseñó lo básico. Y bueno, así y empecé a hacer la decoración del estanque. Yo lo hice como en unas baldosas muy grandes, pero me divertía un montón toda esa parte, ¿no? Y Claro, claro, después, qué sé claro. yo, a mí lo que me pasa es que todo eso me despeja. Y volvemos a lo de antes, Mm. de cuando hablábamos del deporte, te concentras en eso, después tu mente, aunque lo estás haciendo, se va por distintos rumbos y después volvés. Y todo eso también es como lindo de verlo, qué sé yo. Yo estoy en el jardín de casa y veo las cosas que hice y te gustan. Mm, Algunas más, otras menos, pero es como que a uno le despeja la cabeza. mm. Yo en general a veces hago o unas cosas, había épocas como que me concentraba y lo hacía todo el tiempo. Y después cuando te va quedando menos tiempo que no puedes hacer, no puedo ir a correr, ir a hacer mosaicismo, ir a trabajar 8 horas, después venir acá, el INTA está lejos de casa, entonces entre que uno va y vuelve es mucho más encargarte de todo lo que te tenés que encargar, qué sé yo, a mí me gusta
disfrutar también, ¿no? O sea, entonces ese disfrute también es parte de mi vida. Entonces voy como en las épocas, por eso voy cambiando, porque es como dinámico. Sí, sí, sí. Che, música, ¿por dónde vas cuando escuchas música, si sos de escuchar? Sí, bueno, yo escucho mucho, a ver, yo soy una persona de radio, o sea, yo escucho radio. Cuando estoy en el auto, cuando estoy acá, estoy cocinando y eso pongo radio. Y si tengo que poner en el Spotify, me gusta. Escucho música brasilera, porque me encanta, pero música brasilera tipo samba. O Ujú, sea, me encanta una mía que se llama Beth Carvalho, me encanta, es una zambista. Después escucho mucho música nacional de los 80 que es la de mi adolescencia. O sea, Charlie, Cerú, ¿no? Soy fanática de Charlie, pero fanática. Después me encanta León Gieco, que también escucho un montón. Eso creo que fue una de las primeras músicas que pude compartir con mis niños pequeños, ujú. cuando ya no me aguantaba más las músicas infantiles en los viajes al INTA con ellos chiquititos y era transar y poder poner algunas de León Gieco, porque a ellos les encantaban bandidos rurales, entonces les divertía la Sí. música de bandidos. Y después el folclore, o sea, yo viví mi fin de adolescencia y mi principio de juventud con la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia me marcó mucho los recitales. O sea, Silvio Rodríguez, Pablo, La Negra Mercedes Sosa, o sea, el folclore. Yo escucho folclore y como que se me enciende Ujú. algo adentro mío, pero es también eso que nos transmitía. Yo recuerdo los recitales en el Luna Park de Mercedes Sosa, como que la podemos ver a la negra, ¿no? O sea, ha Ujú, vuelto, ¿no? Y bueno, eso me gusta mucho. El ujú. folclore más viejo me gusta a mí, Sí, ¿no? El sí, sí. folclore más moderno. Qué sé yo, me encantaba ir a verlo ¿cómo se llama? Jaime Torres con su charango, que me parecían que era como unidos. Mm. Él lo veo ahora algo similar al Chango Espasiuk cuando toca el acordeón, que es como rarísimo. Soy fanática de Divididos, o sea, Divididos lo debo haber ido a ver 500 millones de veces. O sea, yo pasé toda mi juventud onda recitales, o sea, y era recital que había, recital que iba. O sea, muy de recitales. Em, la última pregunta que yo siempre les hago tiene que ver con si tienen alguna frase de cabecera o quizás un concepto que guíe un poco la vida, si tenés alguna. Yo en eso te podría decir dos. Una que la dije medio al principio, que era esto de Mm. sentir la energía cósmica, que es un chiste a veces ya en casa. El de sentir la energía cósmica es a veces cuando estás caminando y te estás haciendo bolsa a los pies. Pero es esa cosa del conectarse, ¿no? O sea, sentir la energía cósmica es desde ese punto de conectarte con lo que te rodea. Y la otra, disfrutar lo que hagas. O sea, si lo que estás haciendo no lo estás disfrutando, no lo hagas. O sea, para mí es disfrutar lo que hagas. O sea, Mm, eh, muchos de nosotros obviamente hacemos cosas que no disfrutamos, pero no puede ser el 100%. O sea, siempre hay algún espacio que nosotros nos tenemos que buscar para que lo que estemos haciendo sea disfrute. O sea, además de hacer, sea disfrute. mm, Entonces, esas para mí son como las dos cosas. Una por ahí es más egoísta, por decirlo así, porque es muy individual, pero yo creo que si uno no disfruta lo que hace, es imposible que esté bien con uno, y si vos no estás bien con uno, es muy difícil que estés bien con el otro. Entonces, mm, para estar bien con las otras personas es sumamente importante estar bien uno, ¿no? O sea, nosotros estamos en un momento ahora viviendo de sumo individualismo. Yo vengo de una carrera científica, yo soy rara dentro de lo científico, porque hay mucho disputa de egos, hay mucha meritocracia. Yo estoy en contra de la meritocracia, ah, yo estoy a favor de la igualdad de oportunidades. Si todos tuviéramos y las mismas oportunidades, hablemos de meritocracia, pero nosotros no estamos con eso. Entonces, yo creo que mis dos frases serían esas, ¿no? O sea, mm, disfrutar lo que haces en todo sentido, ¿no? O sea,
al colegio hay que ir, los chicos tienen que ir al colegio. Y bueno, busquen la forma de disfrutar el Sí, colegio, qué sé sí, yo, cuando no te quede otra, hágase una disfrutar barrita igual. de amigos, pásenla bien. Mm. Hay materias que te van a gustar más que otras, pero no porque sea tu vocación, sino porque el profesor te transmite otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas, siempre digo yo. No sé, salís te gusta tocar la guitarra y disfruta tocar la guitarra. Bueno, Gabriela, gracias por el rato y por abrir las tranqueras de tu vida. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Me hiciste pensar en un montón de cosas que ya Que están me había ahí, están olvidado, así ahí. que fue muy, muy lindo también Qué bueno. repensar un poco todo. Muchas gracias. No, Chau, muchas chau. gracias a vos. Gracias, gracias. Así cerramos otro capítulo de Ellas, donde conocimos la historia de otra mujer de campo. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify para recibir notificaciones en cada estreno. También pueden escuchar fragmentos de estas charlas en redes sociales y leer la nota ingresando en www.infocampo.com.ar.